a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler de la serie Kill Harmony Secret. ¿Vas a usar el vestido que usaste anoche para regresar? Aiwari, vestida con una bata, entró al baño y le preguntó. Estoy pensándolo. Creo que tendré que ir a casa y cambiarme. No tienes por qué hacer eso. Si quieres puedes usar mi ropa. Creo que hay algunos conjuntos que podrían funcionarte. Abrió el armario. Mostró todo lo que tenía. Dije el que te guste. Ninguno de estos es mi favorito. Tienes cientos de prendas en este armario y dices que ninguno es tu favorito. Se burló Mewika. Ni siquiera llega a cientos. Tal vez sean 40 o 50 nada más. ¿Esta es tu forma de hacerme que regrese de nuevo? ¿Para devolverte tu ropa? ¿Qué idea tan brillante? ¿Debería usarla? Aiwari no se inmutó por el comentario que dijo Mewika. De hecho, no había pensado en ello. Me gustaría que regresaras, pero no pasa nada si no me devuelves la ropa. Puedes quedártela, no tienes que devolverla. O puedes enviar a un mensajero para que la devuelva, no hay problema. No me atrevería a confiarle tu ropa muy cara a un repartidor. Mewika se acercó al armario para hacer más de cerca todos los conjuntos que tenía Aiwari. No tengo idea de cómo usar tu ropa y si dices que no necesito devolvértela, entonces no lo haré. Por favor, no importa, ponte algo cómodo, dijo Aiwari, dándole espacio a la invitada para que eligiera lo que quisiera usar. Elige lo que quieras, voy a darme una ducha. Espero que cuando salga todavía estés aquí para despedirte. Mewika escuchó lo que dijo la dueña de la habitación y la miró por un momento. Incluso solo usando una bata todavía se veía muy hermosa. Mewika usó un blazer corto, largo hasta la cintura con unos pantalones anchos. Normalmente no usaba pantalones a menudo. Elegiste el conjunto de pantalones con maestría, dijo Aiwari después de salir. Organizas tu armario tan bien que no fue difícil. Elegí este conjunto y luego decidiré cómo devolvértelo. Quédatelo, no tienes que devolverlo. Puedo comprar más juegos como ese. No es una colección especial ni rara. Entonces, ¿eso debería considerarse como un pago? No lo creo. Para ser sincera, quiero que haya una razón para que regreses. Y ahora me tengo que ir. Muchas gracias por lo de anoche. ¿Y cuál fue la respuesta que averiguaste? Le preguntó Aiwari. ¿La respuesta? No diré aún cuál es, porque aún necesito pensarlo un poco. Entonces, si hay una oportunidad, espero que regreses para darme una buena respuesta. Buena suerte y nos vemos la próxima vez, donde no habrá coincidencias. Para la próxima reunión utilicemos como base la agenda de Maple y reprogramemos. Está bien, directora, respondió Mewika. Es todo por hoy, puedes volver a trabajar, le dijo. ¿Irás a algún lado hoy? Le preguntó. No, hoy estaré en la oficina todo el día. ¿Y por qué llevas pantalones hoy? Normalmente no los llevas, son diferentes, pero bonitos. Elogió el director a su hija, mirando al conjunto que lucía hoy. Es muy cómodo para mí, respondió Mewika. Entiendo, te ves realmente preciosa con eso. Los últimos 4 días pasaron lentamente para Aiwari. Por ello decidió dedicarse a preparar los datos para la subasta, que tendría lugar el próximo martes. No estaba segura de si estaba tan concentrada porque finalmente podía comprar los documentos de la subasta o porque secretamente esperaba encontrarse a alguien. Venir el primer día seguramente atraerá más atención. Y en segundo lugar, demuestra que estamos seriamente interesadas en participar en la subasta. Si no hubiéramos venido hoy, la gente podría pensar que no lo estamos tomando muy en serio. Aiwari miró rápidamente a su secretaria después de mirar alrededor, mirando el vestíbulo. Hay pocas personas hoy. Probablemente solo vengan algunos compradores de la subasta. O tal vez seamos los únicos. No creo que sea así. Subamos las escaleras, dijo, mientras caminaba hacia el ascensor. Ella extendió la mano para presionar el botón del ascensor tan pronto como llegó. Ella entró seguida por su secretaria que estaba detrás. De solo 2 personas, ahora había alguien más llamando al ascensor. Cuando las puertas se abrieron, Aiwari se quedó quieta. Al otro lado de la puerta estaba Mewika mirándola fijamente. Ella también se quedó quieta por unos segundos, hasta que vio a Aiwari hacerse a un lado. Las dos entraron, quedaron permaneciendo en silencio. Aiwari miró a la mujer que estaba a su lado, que ese día llevaba un vestido largo negro, con un blazer largo encima, haciéndola muy formal, pero con un toque que llamaba mucho la atención. Quería saludarla, pero como no estaban a solas, decidió no hacerlo. Ya llegamos, dijo la secretaria de Aiwari. Está bien, respondió Aiwari. Se movió a un lado para dejar que Mewika fuera primero. Allí también estaba la secretaria de Mewika. Pensé que llegarías más tarde. ¿No había mucho tráfico?, le preguntó la joven. Había, pero me permitieron tener tiempo extra. En realidad no hay necesidad de apresurarse. Pero por la tarde tiene una reunión con un cliente, dijo la otra joven.
Si no fuera por eso, hubiera venido más tarde. Aiwarin estaba escuchando la conversación. La mentalidad de Miwika era diferente a la de ella. Miwika estaba decidida a comprar los documentos de la subasta el primer día, pero no parecía estar tan concentrada como ella. La competencia era importante, pero para Miwika quizás no era necesario competir para ser la primera. Entonces vamos ahora, preguntó la secretaria. Deja que los demás vayan primero, no tengo prisa. ¿No piensas ir? Aiwarin decidió preguntarle cuando pasó cerca de Miwika. Ella le echó una mirada rápida. No tengo prisa, puedes ir tú primero, respondió Miwika. Estaba pensando acompañarte, pero si tú no quieres, entonces... Está bien. Ella eligió un lenguaje formal frente a las secretarias para no parecer demasiado cercanas. Miwika hizo un gesto con la mano, mostrándole cortesía y generosidad. Señorita Miwika, ¿por qué no va a ir ahora? Le preguntó su secretaria. Su padre dijo que debíamos llamar la atención. Iré más luego. Así no vaya primera, apareceré en las noticias. Que alguien compre unos minutos antes no significa que gane la subasta. Miwika se levantó de la mesa donde acababa de firmar los documentos. Tan pronto como se puso de pie, los medios se aglomeraron a su alrededor, dando paso a una gran ejecutiva. Señorita Miwika, ¿podemos tomarnos una foto con el señor Direk? Preguntó un periodista. Miwika recordó el nombre. Era el presidente del Comité de Autoridades de Productos Tailandeses. Hola, saludó el señor antes de entregarle el sobre, siguiendo las instrucciones de los medios. Gracias por participar en la subasta. Por favor, dígale a su padre que tiene suficiente credibilidad. Por supuesto, ella aceptó las palabras. Mientras estaba ocupada revisando los documentos, vio a los periodistas correr hacia un lado, presumiblemente para tomar fotografías de Aiwarin, quien había terminado de comprar los documentos de la subasta antes que ella. Hola, señor Rache, saludó a un periodista al hombre. ¿Va a participar en la subasta también hoy?, le preguntó. Sí, estoy aquí en nombre de la empresa, respondió un hombre de 38 años. A los medios, antes de sonreír a Miwika que estaba frente a él, y caminó para saludarla. Hola, señorita, encantado de conocerla, le dijo con una sonrisa encantadora, extendiendo su mano cortésmente. Miwika se quedó quieta, sin esperar que él se acercara, para saludarla de esa manera frente a los medios. Fue un saludo profesional, pero su actitud educada y encantadora sonrisa frente a las cámaras le hizo sentir un poco incómoda. Ella extendió la mano por cortesía. Hola, señor Rache, probablemente no sepas mi nombre, le sonrió el hombre. He oído hablar de usted. Tiene una gran empresa, pero esta es la primera vez que nos encontramos. Era el dueño de una gran cadena de tiendas departamentales en todo el país. Excelente, al menos ya sabes quién soy. Nuestros productos también están en sus tiendas. En las tiendas de mi padre, dijo ella. Eres la hija del dueño, por lo tanto, también eres la dueña. Sí, respondió ella brevemente. Me tengo que ir ahora. Usted puede encargarse de los otros documentos, dijo ella. Por supuesto, en esta subasta seremos competidores, pero en el mundo de los negocios creo que podemos ser buenos socios. O tal vez, ella respondió brevemente. Cuando la confusión en ese rincón terminó, un par de ojos observaban desde lejos, y se escuchó una risa baja, acompañada de un movimiento de la cabeza, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Una mano arrugó el vaso de papel que acababa de usar para beber, y lo arrojó a la basura. Aiwarin estaba observando y sabía exactamente lo que estaba pasando. Simular que no conoces a alguien con quien pasaste la mañana. ¿Hasta cuándo puede durar eso? En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Bye bye.